Solución al problema 4.14 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Fuerzas. Datos desde el problema 4.12. Se tiene dos fuerzas paralelas, F1 y F2, en sentidos opuestos, la primera a la izquierda y la segunda a la derecha, y están separadas por 0.2 metros. La magnitud de F1 es de 13 newtons y la fuerza resultante F se ubica a 0.08 metros de F2. Se requiere calcular las magnitudes de la fuerza resultante F y de la fuerza F2. Solución. Por conveniencia, para definir a los vectores de posición, se coloca la fuerza F2 en el origen, para que al definir el torque, este quede únicamente en función de F1 y obtener la fuerza resultante F. Posteriormente se calcula la fuerza F2. Cálculos. Los vectores se definen como F1 igual a menos 13 newtons, F2 y la fuerza resultante F iguales a su magnitud, y todos en dirección al vector unitario X. También se definen a los vectores de posición son R1 igual a 0.20 metros y R igual a 0.08 metros, ambos en dirección al vector unitario Y. Entonces el torque resultante es igual a la suma de los torques individuales, pero el torque de la fuerza 2 es 0. Entonces el producto vectorial del vector de posición R por la fuerza resultante F es igual al producto vectorial del vector de posición R1 por la fuerza F1. Al desarrollar se obtiene que la magnitud de la fuerza resultante es de 32.5 newtons. Y dado que la fuerza resultante es igual a F1 más F2, se obtiene que la magnitud de la fuerza F2 es de 45.5 newtons. Datos desde el problema 4.13. Se tiene dos fuerzas paralelas, F1 y F2, de 20 y 30 newtons, respectivamente, en sentidos opuestos, la primera a la izquierda y la segunda a la derecha. Se dice que la fuerza resultante se ubica a 0.8 metros de la fuerza F2. Se requiere calcular la distancia entre las fuerzas F1 y de F2. Solución. Por conveniencia, para definir los vectores de posición R1 y R2, se coloca a la fuerza resultante F en el origen, para que la suma de los torques de las fuerzas sea igual a 0 y se observe una sola incógnita. Cálculos. Los vectores se definen como F1 igual a menos 20 newtons, F2 igual a 30 newtons y la fuerza resultante de 10 newtons en dirección al vector unitario X. También se definen a los vectores de posición son R1 igual a la magnitud R1 en metros y R2 igual a menos 0.8 metros, ambos en dirección al vector unitario Y. Entonces el torque resultante es igual a la suma de los torques individuales. De esta manera, el producto vectorial del vector de posición R1 por la fuerza F1 más el producto vectorial del vector de posición R2 por la fuerza F2 es igual a 0. Al desarrollar se obtiene que la magnitud del vector de posición R1 es de menos 1.2 metros, que corresponde a la distancia entre la fuerza resultante F y la fuerza F1. Solo falta sumar la distancia entre la fuerza resultante F y la fuerza F2. Y así se llega a que la distancia entre las fuerzas F1 y F2 es de 0.4 metros. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.